DELOP es un podcast de la carrera de Derecho de la UPSA, en la cual reúne a expertos y estudiantes con el objetivo de generar debate y proponer soluciones innovadoras en las áreas jurídicas, económicas, políticas y sociales de Santa Cruz y Bolivia, generando un Ateneo cuyo objetivo es crear cultura jurídica. Bienvenidos a DELOP, el canal de la carrera de Derecho de la UPSA. Sean todos ustedes bienvenidos al primer capítulo del podcast UPSA DELOP, en el cual tendremos como acompañantes distinguidos abogados, como ser el doctor Ramón Peralta Martínez, doctor en Derecho Constitucional y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, al cual le damos una grata bienvenida. Sí, muchas gracias. Por otro lado, también a la doctora Betty Carolina Ortuste Tellería, doctora en Derecho Constitucional por el País Vasco, docente en pre- y posgrado de la Universidad UPSA y otras también. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Y también tenemos como invitado al estudiante Mateo Ewes, estudiante de la Facultad de Derecho de la UPSA. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. El tema de hoy que nos trae es acerca de las elecciones 2025 para Bolivia y cuál es su relación con la constitución política del Estado que tenemos. Vamos a empezar un poco conceptualizando acerca de qué piensan nuestros invitados, qué es la democracia y qué tipo de democracia también reconoce nuestra constitución, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, al respecto indicar que nuestro texto constitucional en su artículo 11 reconoce un sistema de gobierno democrático bajo tres elementos o tres enfoques: una democracia directa y participativa, una democracia representativa o también conocida como república y también la democracia comunitaria. Evidentemente, dentro de ese artículo también se da ciertos mecanismos de participación del ciudadano, como ser el referéndum, la consulta, la iniciativa popular, entre otros. Doctor. Sí, bueno, la democracia es una forma, digamos, de gobierno. Una democracia que comprendemos en la actualidad es una democracia de tipo representativo. Eso de democracia comunitaria no sé muy bien lo que es, ¿no? Pero en la democracia representativa es que hay unos poderes políticos y los ciudadanos, por el criterio de mayoría, los eligen. Es decir, un poder ejecutivo y un poder legislativo, ¿no? Y esto pues se renueva periódicamente. La alternancia es un factor elemental de una democracia, que haya alternancia en el poder, por una participación, un reconocimiento de derechos políticos a los ciudadanos, ¿no? Que son, a través de esos derechos, eligen, en el caso de una democracia presidencialista, eligen por un lado al presidente de la República o del gobierno, depende, y por otro lado los diputados y senadores, ¿no? En dos elecciones diferenciadas. Ya se diferencian estos dos poderes en origen, ¿no? Correcto. ¿Usted qué piensa acerca de la democracia y cuál cree que sería la forma más natural de democracia que reconoce nuestra Constitución? Bueno, en primera instancia siempre se ha dicho, ¿no? Justamente acotando con lo que decía el doctor, se dice que una democracia que lleva apellido no es mucha democracia realmente. Ahora, la democracia en Bolivia y en todos lados como debería hacerse es fundamentalmente el poder del pueblo, de la mayoría, pero también fundamentalmente debe ser el respeto a las minorías, no necesariamente estableciendo la dictadura de la mayoría, sino también tener en cuenta los derechos políticos, individuales, civiles de las minorías de la población también. Correcto, yo reconozco que, bueno, al menos aquí en Santa Cruz tenemos una forma de democracia muy conocida para nosotros que es el cabildo. El cabildo es una forma de representación de un deseo de una parte de la población, sea de un territorio, de un gobierno, en el cual es, en cuanto yo percibo, una democracia directa, porque es una manifestación de todas esas personas que pueden estar en un lugar reunidos a una sola voz pidiendo se haga o una reforma o se haga algún acto político, social o legal, ¿no?
Queríamos saber acerca de España. ¿Se puede ver este tipo de cabildos o alguna forma similar? Precisamente el cabildo procede del derecho castellano, de la Baja Edad Media, es donde procede esta institución, de manera que los vecinos se reunían y decidían en algunos casos la solución en un municipio. Y claro, este tipo de democracias participativas, claro, donde está el representado, ya prima sobre el representante, claro. Donde está diciendo ya el representado, pues evidentemente tiene primacía sobre lo que dicen los representantes, ¿no? Porque están ellos ahí decidiendo directamente. Eso es la naturaleza del cabildo. Y de todos modos, eso del adjetivo de la democracia, que la forma más acabada de democracia es la democracia constitucional, es lo que dice nuestro acompañante. Es decir, es la democracia limitada por los derechos fundamentales de las personas. El que ejerce el poder no lo puede ejercer omnímodamente. Lo ejerce pues, respetando el sistema de derechos fundamentales que es previo al sistema político. Eso es la democracia efectiva y digamos lo que llamamos democracia constitucional. Un poder limitado por la Constitución. O sea, tener una mayoría no significa que puedas hacer cualquier cosa. Estás limitado por, precisamente, es decir, la parte central de una Constitución, que es el reconocimiento de una serie de derechos y elementos para su garantía, ¿no? Así es. Ahora, por otro lado, tenemos en tendencia lo que es el control electoral. Muchos sabemos que el control electoral es llevado a cabo principalmente por el Tribunal Electoral, pero sin embargo también existen otro tipo de controles electorales, como ser los ciudadanos, los políticos y etcétera. Doctora Carolina, ¿cuáles reconoce? Muchísimas gracias. Efectivamente, recordemos que parte del ejercicio de la ciudadanía, entendiendo el vínculo que tiene el individuo con el Estado, le permite precisamente fiscalizar e intervenir en los asuntos de las decisiones del Estado. Y por eso el artículo 240 y 241 del texto constitucional reconoce el control ciudadano y participación social. Y en ese orden de ideas, este artículo reconoce entre los derechos que tienen los ciudadanos el poder precisamente participar conjuntamente con el órgano electoral en la verificación de las postulaciones de candidaturas, expresamente. Además, también no nos olvidemos que la propia Constitución ha previsto que hay organizaciones políticas las que tienen a su vez sus representantes o controles electorales en mesas de sufragio para verificar la transparencia del proceso electoral, pero además que se respete la voluntad ciudadana. Y ha sido tan efectivo este asunto que precisamente en una pasada elección de autoridades nacionales electorales se descubrió un fraude electoral y fue el control ciudadano el que pudo desnudar aquel evento o suceso de trascendencia nacional. Así es, y justo tocando el tema de lo ya sucedido en Bolivia años pasados, quería yo consultar qué medios de impugnación reconoce la Constitución y toda la normativa electoral complementaria para, digamos, ir en contra o poder mostrar los verdaderos resultados de una elección. Bueno, evidentemente la ley 026 del régimen electoral es la que prevé, primeramente, que en la mesa de sufragio los ciudadanos que han sido sorteados como jurados sean los que verifiquen la transparencia del proceso. Luego los representantes de las organizaciones políticas podrán, al momento ya de empezar el cómputo de los resultados de los votos por cada mesa de sufragio, plantear los recursos de impugnación o invocar nulidades. Cuando esto ocurre, se asienta dentro del acta electoral una casilla de observaciones, cuál ha sido la observación, y corresponde a las organizaciones políticas, luego cuando estas actas son trasladadas al órgano electoral, impugnar, es decir, ratificar esa impugnación dentro de las 48 horas para que pueda precisamente considerarse la pertinencia o no de esa nulidad del acta. Perfecto, es un importante dato para que la ciudadanía pueda entender que no solamente tiene un derecho a votar, correcto, sino que también tiene que ejercer su derecho a, como comúnmente llamamos, a cuidar el voto y a poder ejercer su derecho a la impugnación si es que ve algún tipo de sitio, lugar o cuestión obscura que haya pasado en su mesa, en su recinto electoral o por último en toda la nación, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos un sistema electoral que hay veces que es un poco cuestionado. ¿Qué cuestionamientos y qué soluciones podría darse al sistema electoral tan analógico, le llamo yo, ya? Porque seguimos, creo, con la papeleta, seguimos con un control súper presencial, como decía la doctora Carolina, en el cual sin la presencia de
de personas físicas ya no se puede llevar a cabo un control electoral propiamente dicho, y no es tan fácil tampoco, ¿no? En ese sentido podemos ver distintos países que, por ejemplo, ya tienen un recinto electoral totalmente digital. Vamos a hablar así, a lo práctico. Va el votante, marca por la persona, el candidato o el partido político que es de su predilección, y le sale una boleta, una papeleta que es totalmente encriptada, y de ella sale luego, bueno, el total de lo que se ha marcado en ese día, ¿no? Creo que el avance tecnológico también tiene que ir de la mano con la democracia, ¿correcto? Cuidado, eso es lo ideal, ¿no? El tema digital, cuidado. Yo prefiero que se contabilicen las papeletas y se saquen fotografías de los resultados en las mesas de las actas. Yo creo que se puede hacer aquí o no se puede hacer en Bolivia. Es fotografiar, es decir, por los observadores de los otros partidos que están ahí observadores, hacer una fotografía del resultado final en la mesa electoral con la asignación de votos a cada partido o grupo político que se presenta. Eso es fundamental. Y otra cosa es el sistema electoral, porque traduce los votos en escaños en la Asamblea Legislativa. Claro, ¿cómo se traducen los votos? En escaños. Así es. Entonces, aquí hay un sistema mixto de distrito plurinominal y de distritos uninominales, ¿no? Que no me parece mal. El distrito uninominal es el más representativo porque es un representante directo, es un diputado personalizado, ¿no? En el distrito, ¿no? El que gana se lleva la representación, porque en una democracia se toman decisiones por mayoría, ¿no? Pues se llama sistema mayoritario también. Y luego puede haber una corrección de la falta de proporcionalidad con una asignación de escaños en distritos plurinominales, ¿no? Puede ser una corrección de un 50% o de menos, depende, para corregir el desvío de proporcionalidad que supone el sistema mayoritario, porque el que gana se lleva todo y los que pierden no se llevan el escaño. Entonces hay una falta de proporcionalidad y el sistema boliviano me parece bastante representativo, ¿no? En ese sentido. Pero lo de las papeletas, cuidado, que luego lo otro es más fácilmente manipulable, porque una cosa es votar y otra que voten, sí, pero yo cuento los votos. Cuidado, ¿no? Esta frase célebre que se asigna a Stalin, ¿no? En el principio de la Revolución Soviética. Vale, voten, pero yo cuento los votos, que no es lo mismo. Tal cual. No me importa quién vote, me importa quién cuenta los votos. Ahí está. Eso. Ahora, así es. ¿No? Sobre el tema de la digitalización, hay que tener cuidado precisamente, porque sí hay otros países de la región que han digitalizado su voto. Por ejemplo, Venezuela, que es un caso famoso que empezó a digitalizar el voto, que ya no era tan manual, sino que había una empresa que llevaba el tema. Ahora, casualmente y de manera muy curiosa, esa misma empresa también está en Bolivia en el sistema electoral. No directamente como voto digital, pero tiene su labor sobre todo en el empadronamiento. Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado. Si me permiten acotar al respecto, por una cuestión de aclaración, dentro de nuestro régimen electoral está prohibido difundir el resultado del voto o la votación misma de la persona o ciudadano al momento de ingresar al recinto para hacer su votación o elección. En ese momento se debe guardar secreto electoral porque en su defecto sería causal de nulidad. Sin embargo, también otro principio rector del proceso electoral es la transparencia. Y en aras de transparencia, cuando supera esa etapa, es decir, ciudadano por ciudadano ha ido al recinto a votar en forma secreta, pasa a una segunda etapa, que es asentar los resultados del conteo o escrutinio de cada papeleta en un acta electoral, donde ahí se ponen ya los totales. Ejemplo, cuántas personas votaron por X sigla política o cuántas por otra. Es ahí cuando, como dice el doctor, si bien no se sacan fotografías al acta, lo que se hace es entregar impresiones, es decir, cada acta tiene varias copias o ejemplares, para que llegue un ejemplar por cada uno de los integrantes o representantes de las organizaciones políticas. El problema está que como no son muy buenas las calcas, no siempre se logran ver los resultados correctos. En aras de precisamente salvaguardar aquello que hace el órgano electoral boliviano, las pasa por un escáner y lo que en realidad contea, es decir, computa el órgano electoral, no son las papeletas, son las actas. Y son las actas las que se suben a un servidor. Y así fue como se descubrió el fraude electoral, porque las personas en control electoral, a través del sistema de transmisión de resultados preliminares en tiempo real, pudo guardar la información que se iba cargando en el sistema, verificar la coincidencia del acta que era digitalizada con los resultados que iban procesándose en el sistema.
se detectaron precisamente las irregularidades y el órgano, esto es la OEA, detectó aquellas incoherencias y además todas las anomalías de manipulación informática, desviando estos resultados remotamente de un lugar distinto a donde se estaban procesando en el órgano electoral. Fue así que adulteraron los resultados y los ciudadanos detectaron aquello y lo denunciaron porque las actas electorales que se bajaron no coincidían con los resultados que aparecían en sistema. Así que cuidado con las maquinitas. Con las Cuidado con las maquinitas, papeletas, para poder ser que se fotografíen. Pues yo creo que el acta electoral, cuando se ha cerrado la mesa electoral, yo creo que se puede sacar una foto en ese momento, ¿no? Claro. Y sí, al final, digamos, siempre para toda prueba hay un error, ¿ya? Creo yo también que la tecnología debería acompañar un poco. Sí, la transparencia podría verse afectada en este sentido, pero yo quería saber actualmente en qué estado está el sistema tan afamado, TREP, ¿no? Este 2025, ¿vamos a tener el sistema TREP o está todavía en un cuestionamiento? Lamentablemente, en la pasada elección, fíjense que con la nefasta experiencia del fraude electoral en el 2019, cuando se lleva a cabo las elecciones 2020, convenientemente, en lugar de transparentar el proceso eleccionario, se suprimió el TREP. O sea, en otras palabras, nadie hizo un efectivo control electoral. No pudimos los ciudadanos verificar que las autoridades que al presente ocupan el cargo presidencial realmente obtuvieron esos resultados, convenientemente. Esperemos que en esta próxima elección se aprenda de los errores y si ya habíamos detectado esta irregularidad del 2019 no se vuelva a repetir. El TREP es un deber, una obligación del órgano electoral, pero además una demanda del pueblo de respetarse la voluntad del pueblo. Así es, y es justo un medio, ¿no? Un medio de control en el cual recuerdo muchos ciudadanos se podrían ir a la Feria Expo Cruz, aquí en la jurisdicción de Santa Cruz, y podrían ir viendo a todos los trabajadores ingresar ese tema de las actas que indica la doctora Ortuste, ¿no? Ahora también hay que puntualizar que el TREP no, como tal, no es garantía de nada, como se vio en el 2019, que precisamente me parece que era María Eugenia Choque, cuando fue el apagón electoral, ella salió diciendo, pero es que el TREP no es un sistema de cómputo como el cómputo final. Entonces, últimamente tenés estos dos sistemas y uno es completamente inútil, porque al final el que tiene la última palabra es el cómputo final. Y de cualquier forma el TREP igual fue manipulado. Entonces, como tal, no es garantía de nada, pero ya te sirve para contrastar varias cosas en el recuento rápido. Correcto. Bueno, en Venezuela, en las últimas elecciones en Venezuela presidenciales, se hizo un fotografiado de actas, un 80%, y se demostró que el candidato opositor superó el 60% de votos frente a un 30 y poco por ciento del candidato oficialista. Y luego se ofreció un resultado absolutamente inverosímil, de triunfo del candidato oficialista por un 52%, o sea, por decir alguna cifra la que dieron. O sea, es muy importante tener las actas electorales, tener alguna manera de poder publicar los resultados en mesas electorales, las actas electorales al final del voto, cuando se cierran las urnas, ¿no? Y convenientemente, mi querido doctor, para que usted tenga conocimiento, los partidos populistas repiten la misma fórmula. Igualmente en Venezuela se suspende el TREP, es decir, el sistema de transmisión de resultados electorales, para que en ese momento, como no hay quien pueda vigilar, no hay quien pueda verificar los resultados, manipulen los datos informáticamente de forma remota desde un servidor y nuevamente alteren los resultados finales. Ese resultado final que usted menciona, evidentemente debería arrojar lo que pasa por el escáner. Pero cuando lo físico escaneado y el ciudadano puede verificar, dice 23 y acá le ponen 56, no contrasta, entonces es ahí que usted debe primar la verdad material, claro, lo que realmente dice el acta. Eso. Y es por eso que no debemos permitir que en esta ocasión desaparezca el TREP y sin perjuicio de ello, fíjense lo que hicieron los venezolanos. Hay que aprender de lo que ellos han hecho. En los resultados finales, como explica el docente, en este caso invitado, se tomaron los recaudos de sacarle copia a las actas sin perjuicio que cada representante o delegado de la fórmula política se lleve un ejemplar. Así es. También habían sugerido que en las actas que tengan un QR con toda la información y todos los datos que mantienen, que no cuesta prácticamente nada. Ponerle un sticker de un QR y que ahí se pueda ver toda la información, en vez de andar sacándole fotos. Es muy fácil corroborar los resultados de las actas en cada mesa electoral si hay gente que se preocupa de fotocopiar o fotografiar o lo que sea el acta electoral. Cuando se cierran los colegios electorales, pues los observadores de los distintos partidos políticos tienen que asegurarse de que en todas las mesas electorales se va a saber el resultado. Es decir, directamente los ciudadanos lo pueden conocer por la red, por cualquier manera se puede conocer
y vimos la grosera manipulación en Venezuela, que realmente es increíble, ¿no? Que, es decir, haya pasado lo que ha pasado, pero estas cosas pasan. Por eso he dicho antes, una cosa es votar y otra contar los votos. Así es, y creo yo que, a ver, cambiando un poco de tema acerca de estos sistemas y formas de conteo, es importante establecer que el órgano electoral no depende del Ejecutivo, no depende del Legislativo, ni tampoco depende del Judicial. Estamos hablando de un órgano que debería y debe tener total independencia. Y cuando hablo de independencia, no es solamente independencia en cuanto a que las autoridades ya no sean elegidas por el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, sino que también tiene que tener una independencia económica como para que esta institución sea verdaderamente autónoma y no puede existir ningún tipo de injerencia en ninguno de los otros poderes del Estado, lo que en constitucional y en derecho podemos llamar de frenos y contrapesos, ¿correcto? Entonces, yo quería consultarles a mis invitados el día de hoy si es que consideran que el actual Tribunal Electoral tiene esa independencia. Bueno, yo no conozco muy bien el Tribunal Electoral boliviano, algo sé, pero parece que es un órgano independiente, ¿no? Formalmente. Tiene que haber una administración electoral independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Tiene una administración electoral. En España hay una junta electoral central, ¿no? Compuesta por personajes independientes, profesionales, que es el que recibe los votos de las juntas electorales provinciales y locales. Es un sistema de administración del voto y luego se ofrece al final un resultado por la Junta Electoral Central, que traslada al Ministerio del Interior los resultados y este los ofrece a la población, ¿no? Pero es evidente que tiene que haber una administración electoral, aquí hay un tribunal electoral, ¿no? Que constitucionalmente es un órgano independiente, ¿no es así? Por el artículo 12 del texto constitucional, sí, como bien indica el doctor, en forma oficial, el texto así proclama esa independencia con la que debería obrar. Pero concuerdo con ustedes que se ven groseras invasiones en sus funciones de órgano electoral. Primero en la parte económica, porque se encuentra precisamente privado de una asignación responsable de recursos para el cumplimiento de sus deberes. Es vergonzoso que el órgano ejecutivo nacional prácticamente acapare el 85% del presupuesto para poder mantener la burocracia estatal del Ejecutivo Nacional y a los otros órganos les asigne sumas o porcentajes irrisorios que no representan ni el 3% de todo el presupuesto. ¿Se dan cuenta? Una relación totalmente desproporcionada. Sin perjuicio de aquello también vemos ahora que de manera frecuente el Tribunal Constitucional, apartándose de su rol precisamente de hacer prevalecer la Constitución Política del Estado como norma suprema, incurre en un exceso también en los fallos jurisdiccionales, donde por salvaguardar, por ejemplo, los derechos políticos de una determinada persona, omite considerar el sufragio, por ejemplo, activo de todo el electorado nacional. Verbigracia en las pasadas elecciones de reforma y para cambio de autoridades judiciales, por salvaguardar los curules de determinadas candidaturas, de 2 o 3 candidatos, se privó a todo el electorado de departamentos enteros para poder elegir a sus representantes. Entonces, primó la voluntad y el interés privado o particular versus la generalidad de la población. Así es. Sí, bueno, o sea, Mateo. generalmente a uno le gusta tener esta confianza en las instituciones, le gusta por lo menos creer que son poderes independientes y tal. Pero una cuestión clave aquí es que en una de las últimas encuestas que se realizaron a nivel nacional, se dice que 9 de cada 10 bolivianos están seguros de que va a haber fraude en estas elecciones precisamente. 9 de cada 10 personas no confían en el órgano electoral y eso es preocupante. Entonces eso te dice que en la práctica pueden estar haciéndolo bien o pueden estar haciéndolo mal, pero la imagen que dan a la población es de total desconfianza. Y esto te indica que algo tiene que cambiar sí o sí. Algo. Ahora, doctora, qué personas de Bolivia son los que designan a las autoridades propiamente del órgano electoral? Lo que pasa es que de acuerdo a la propia Constitución Política del Estado, pero también por las normas de la Ley 018 del órgano electoral, tengamos presente que primero, en el tema de la composición del Tribunal Supremo Electoral, tienen un representante, es decir, una persona que es designada por el órgano ejecutivo, es decir, el presidente del Estado ostenta esa potestad, pero los restantes 7 o composiciones de estos 7 son precisamente designados por el Parlamento, por un órgano eminentemente político, y no necesariamente van a responder a meritocracias estas personas o autoridades. Un elemento que también
precisamente ha sido motivo de cuestionamiento. Debería, en ese sentido, si en algún momento transitamos por una reforma constitucional, considerarse la posibilidad de cambiar esta forma meritocrática de poder precisamente transparentar el proceso de selección de estas autoridades que van a ostentar precisamente la mayor labor, que es salvaguardar la democracia y la voluntad popular. Así es, estamos hablando entonces de que los mismos actores políticos son los que vienen a elegir parte del órgano electoral que van a contar los votos y darle legitimidad a la voz del pueblo, ¿no? En ese sentido, ¿qué tipo de reformas constitucionales se podrían realizar en Bolivia como para darle mayor legitimidad a la voz del pueblo? Esto ya es una pregunta que no se puede responder ni en media hora, vamos, ¿no? Yo tengo una opinión bastante crítica de la Constitución vigente, que es muy experimental y muy caótica. Es decir, precisamente de eso hemos hablado aquí esta semana en la UPSA, ¿no? Yo, sobre el Tribunal Electoral, evidentemente yo lo desvincularía pues, de los poderes políticos en la medida de lo posible, ¿no? Que tuvieran un carácter más profesional, que tuvieran un currículum, es decir, unas condiciones que, digamos, hagan posible su verdadera acción y control. Personas pues, que tengan una formación, no sé, jurídica importante. España son catedráticos de Derecho los que forman parte de la Junta Electoral, básicamente, ¿no? Y esta es gente poco manipulable, realmente, ¿no? Es decir, tiene que ser gente preparada para realizar su función, pues es una función muy importante, es verificar pues, que todo ha ido correctamente conforme a la ley de régimen electoral y a la Constitución. Por tanto, desde luego que hace falta reformas, ¿no? Así es. Por no extenderme más. Sí, bueno, por mi parte sugeriría tal vez replicar una iniciativa que en su momento fue fallida para el Tribunal de Justicia Supremo, Tribunal Argumental y Tribunal Constitucional, pero que bien podría replicarse también para el órgano electoral. El grupo de juristas independientes, tratando de promover precisamente una reforma parcial a la Constitución, justificaba la necesidad de despojar de la parte parlamentaria y organizaciones políticas esta labor de elección o preselección de las altas autoridades de las máximas cortes, y lo propio para el ámbito electoral, de una comisión evaluadora nacional de esta meritocracia, conformada por integrantes o representantes de las máximas organizaciones sociales del país. Verbigracia, por ejemplo, si van a ser juristas para poder ocupar altas funciones de la magistratura, que sean evaluados por sus pares, por ejemplo, por el Colegio Nacional de Abogados, por universitarios catedráticos mentados y conocedores de la materia, pero no por personas que son legas y que no tienen ni el más remoto conocimiento precisamente de la experticia técnica y especializada que maneja un miembro de un tribunal de justicia. Lo propio con el ámbito electoral, porque es un órgano eminentemente técnico. Así es, necesitamos que existan personas no solamente expertas y probas, sino al hablar de la voz del pueblo y la emisión del mayor de sus derechos constitucionales reconocidos, que es el voto y la democracia y la representación, estamos hablando de que es nuevamente el poder político el que pues toma las decisiones de quiénes van a contar los votos y quiénes van a realizar estas gestiones democráticas. Sin embargo, sí creo necesario que se necesita, como dice la doctora Carolina Ortuste, que sea un ambiente más técnico el que debe conformar el órgano electoral, técnico, meritocrático e incluso socialmente aceptable, que sea una persona que sea de moral social intachable, como para que se pueda volver a creer en este órgano electoral, ¿correcto? ¿Qué otra reforma podría proponer, digamos, para que vuelva a nacer ese sentimiento de credibilidad para este órgano tan importante? Bueno, precisamente esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que la gente vuelva a confiar en las instituciones? En el tema del órgano electoral, para designar a las altas autoridades electorales del país, está también la cuestión cómo le damos legitimidad al órgano que le da legitimidad al resto. No podemos hacer elecciones electorales. Fuera de que sería redundante, ya tenemos elecciones generales, subnacionales, judiciales. De aquí al 2100 van a haber, creo que son 8 fechas en las cuales chocan elecciones. Elecciones judiciales y generales chocan en 2030. No podemos también poner elecciones
electorales. Esto de que tengan que ser designados por el presidente y por la asamblea tampoco parece ser la solución. Entonces la pregunta es ¿cómo? Con meritocracia, que vayan ascendiendo poco a poco y eventualmente. Esa sería una buena solución. Ahora otra cosa que hay que tener en cuenta. Bolivia en 1826 nace con un órgano electoral. La Constitución de Bolívar ponía los 4 poderes del Estado, incluyendo el electoral. Pero esto dura solamente 3 años hasta la Constitución, la reforma del 1831, que lo elimina. Bolivia, su naturaleza primigenia es tener un órgano electoral fuerte. Y ahora mismo, bueno, con la Constitución de hace unos años, se volvió a renovar, que haya también otra vez un órgano electoral, pero quizás no se hizo de la mejor manera. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Aclarando sobre el tema, o el particular, cuando se planteaba en los juristas independientes, y lo propio con esta propuesta que mantengo mi posición en cuanto al órgano electoral pueda ser los candidatos o personas postulantes y aspirantes a estos altos cargos dentro de la composición de este órgano, sean propuestos y evaluados precisamente por una comisión nacional evaluadora, pero que se presenten ternas y se remitan al Parlamento para que de estas ternas sean las que ellos elijan. Vale decir, no le dé el poder a los políticos que elijan de manera antojadiza, arbitraria y discrecional, sino que elijamos a los mejores, el pueblo, y estas ternas sean precisamente la base sobre la cual ellos elijan al mejor. Luego remitan en lo formal al órgano ejecutivo para el nombramiento, designación y para la toma de posesión, básicamente para poder transparentar. Pero no es lo único que hay que cambiar en nuestro sistema electoral. Doy algunas pautas. Hay ineficacia en los mecanismos de participación directa. Por ejemplo, asamblea y cabildos que mencionamos hace instantes no son jurídicamente vinculantes. Luego en el tema del referéndum le ponen tantas cortapisas, tantas trabas y materias excluidas que al final el pueblo no puede participar de un grueso número de materias que podrían ser consultadas al pueblo directamente como soberano. O lo propio con la revocatoria de mandato, que básicamente han dejado imposibilitada o inviabilizada esta medida, toda vez que no se permite por la mitad del mandato activarla, ni tampoco en el último periodo. Entonces se han puesto tantas trabas para que el propio pueblo pueda ser actor y partícipe de esta democracia. Y en la representativa ya estamos viendo que también hacen falta algunos cambios, sobre todo, creo yo, positivaría la importancia del principio de transparencia y el control electoral efectivo en urnas. Sí, evidentemente la democracia representativa puede tener un elemento de acción directa, sobre todo el referéndum, que debería ser vinculante y que pudiera convocarse para, pues, por ejemplo, confirmar leyes de especial relevancia que aprueba el Parlamento, que se sometieran a partir de una determinada cifra de ciudadanos que quieren que se someta a referéndum, por ejemplo, un porcentaje, ¿no? Eso es un tema constitucional, ¿no? Y otra cuestión es ya en el aspecto representativo, el de los diseño de los distritos electorales. Esto es muy, muy relevante, ¿no? Porque en los distritos uninominales debe haber un criterio demográfico, digamos, más o menos homogéneo, ¿no? Es decir, que no haya distritos uninominales que tengan 10.000 habitantes y otros 150.000. Claro, esto es un desequilibrio que suena a interés a la hora del diseño de los distritos, de interés desde el poder para diseñar así los distritos y alcanzar más escaños, de una manera torticera, ¿no? Es decir, no teniendo en cuenta la igualdad de los ciudadanos de voto y de representación. Eso es importante, es decir, un rediseño de los distritos uninominales, de los, creo que hay 65, ¿cuántos hay? 65 distritos, eso hay que rediseñarlos de manera que en cada departamento se establezcan distritos uninominales con un criterio poblacional, más o menos con una horquilla de diferencia del máximo al mínimo de población por cada distrito, pero no una diferencia enorme de 10.000 a 150.000, o sea, por ejemplo, una diferencia entre 75.000 y 125.000 habitantes, un distrito electoral. Claro, eso desde luego tiene muy mal aspecto, que esa disparidad demográfica de los distritos uninominales, ¿no? Eso es bastante tramposo, ¿no? De cierto modo, ¿no? Porque, claro, cuando hay distritos uninominales hay que tener cuidado en el diseño de los mismos, que desde el poder, desde el oficialismo, pueden estar interesados en este diseño porque les favorece enormemente, sin tener en cuenta un criterio objetivo, demográfico, ¿eh? Esto es muy relevante también a la hora de unas elecciones, ¿no? Efectivamente, solo acotando, la Constitución Política del Estado en cuanto a la representatividad establece que, por ejemplo, para la elección de lo que son senadores, son 4 por departamento, hace un total de 36, 130 diputados, de los cuales 60 corresponden a escaños
uninominales, 63 plurinominales y 7 escaños o circunscripciones especiales indígenas, por si acaso, para el tema de la elección. Ahora, lo que apunta el doctor es que evidentemente tiene la Constitución la mención de que debería responder a criterios poblacionales, pero precisamente es en la parte operativa de la ejecución del texto y mandato constitucional donde el régimen electoral y particularmente el órgano electoral no hace una correcta distribución y representación poblacional balanceando esta cartografía electoral. Razón por la cual ocurre que, ejemplo, uninominalmente puede ocurrir que un departamento que tenga una población muy baja tenga la misma representatividad que un departamento que tiene más de millones de habitantes por esa misma población departamental. Entonces podría ser un rediseño, una cartografía distinta a la geográfica territorial del país para balancear la representación en igual número de habitantes, ciudadanos habilitados para votar por cada distrito electoral. Así es, y estamos hablando de que recientemente hemos llevado a cabo un censo que ha sido ampliamente cuestionado, en especial por personeros de Santa Cruz, en el cual han indicado de que se nos ha bajado mucho la cantidad de habitantes reales que residen aquí, ¿no? Aún así, sabiendo la inmigración de otros departamentos en el cual contamos aquí. Es importante señalar que la cartografía realizada y que tenga conexión con el sistema electoral también define y es una forma de violación a la democracia si es que ésta estuviera de alguna forma adulterada, ya, como para poder favorecer o no a una región o a un partido político en cuestión. Un ejemplo. Santa Cruz tiene un censo de unos 3 millones y pico de habitantes, ¿no? Según el censo actual. Oruro tiene 500.000. Pues, ¿cuántos distritos uninominales tendría que tener más Santa Cruz que Oruro? Muchos más, pero 8 veces más, 7, 8 veces más. ¿Y cuántos tienen la red? ¿Cuántos distritos uninominales hay en Oruro y cuántos hay en Santa Cruz? No responden a los mismos criterios poblacionales. Hay poca diferencia, ¿no? Así es. Y otro punto es el tema de la concientización a los nuevos votantes. Estamos hablando que en esta elección más del 65% más o menos de toda la población que va a asistir a emitir su voto en esta elección 2025 son personas que están entre los 18 y los 35 años. Estamos hablando de que es una nueva población, de un nuevo voto, de una nueva forma de manifestación en la cual incluso algunos pueden colocarle ciertos nombres generacionales, el cual cambian también no solamente las preferencias políticas, sino también que considero que hay que pensar en concientizar a los jóvenes a hacer este control ciudadano del voto, ¿no? ¿Por qué? Porque el acto de votar no es solamente el hecho de un acto de empatía con un candidato, con un partido o con otro, ¿no? Sino que también es importante el saber quién va a representar nacional e internacionalmente al país en el que vivimos. En este sentido, la educación, para mí, tanto en el colegio como en las universidades, debe ser como se hace aquí en la Universidad UPSA, ¿no? Se emiten criterios totalmente válidos y debates totalmente válidos, no solamente para hacer el cuidado del voto, sino en qué tipo de democracia y cómo cuidar la democracia y qué tan importante es el voto para todos los habitantes y en especial en esta elección que básicamente la deciden los jóvenes. Bueno, es que decir, los jóvenes deben concienciarse de que es un acto de ciudadanía ir a votar y que manipular el resultado electoral es una cosa gravísima. Eso es una burla a toda la población, a la nación, es una burla intolerable. Es decir, hay que empezar a lanzar estos mensajes. No se va a tolerar ni la más mínima manipulación porque esto tiene pena capital para el que lo haga. En el sentido de castigo colectivo, civil, manifestaciones, etcétera. Que eso tiene que ser, es decir, que es una movilización en este sentido de preservar la veracidad del proceso electoral, ¿no? Porque también se consolida así y se fortalece la veracidad del resultado electoral, amenazando a la población civil al poder constituido de que no se va a permitir el más mínimo fraude y que se van a emplear todos los elementos ya a disposición de muchos ciudadanos. Fíjense lo que es llevar un móvil, eso lo lleva todo el mundo. Es decir, una mesa electoral, se van a hacer todas las
acciones necesarias para garantizar la veracidad de los resultados, ¿no? Y los jóvenes deben concienciarse especialmente de una manera contundente en este sentido, que son las más activas ahora muchas veces de movilizarse, ¿no? Claro. Hay un fenómeno que se da, que está bastante bien estudiado, que se dice que la mayoría de las personas deciden su voto el mismo día de la elección, pero luego de meses y meses de campaña. Ahora, otra cosa en Bolivia es complicado, por lo menos ya lo que se va haciendo el sondeo, que no todo el mundo tiene muy claro por quién va a votar, pero tiene absolutamente claro por quién no votaría nunca. Entonces, en este sentido, la campaña que va a arrancar a partir del 17 de abril, 18 de mayo, va a ser importante para informar precisamente a la población joven, que es primera vez que está votando, segunda vez, para informarse sobre los candidatos, sobre las ideologías y sobre lo que está en juego. Yo creo que la población joven y urbana va a ser decisiva en este proceso electoral, ¿eh? Así es, y por otro lado también, al momento de emitir el voto estamos decidiendo capaz no elegir un candidato, un partido, sino ir a por un proyecto, el cual tiene una estructura ya de personas detrás de este proyecto que puede empatizar o no con el votante, ¿no? Creo yo que es importante también que el Tribunal Electoral y los jóvenes en su totalidad no solamente puedan conocer, sino concientizar justo con estos proyectos de los actores políticos que nos ofrecen para poder emitir el voto propiamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos muchos candidatos que solamente saben lo que no quieren ser. ¿Qué quiere decir? Emiten una suerte de comentarios que indican: yo no quiero ser esto, yo no quiero ser esto. Sí, está perfecto, pero ¿qué querés hacer? Dame una propuesta, dame un proyecto de Estado. Hoy por hoy no se tiene con claridad de ninguno de los candidatos, ya, ni de las estructuras que se manejan, una venta, una formalización de vender cuál es el proyecto de Estado que tiene cada uno de ellos. Y invito a todos los jóvenes que se puedan informar para así emitir el voto, a veces no en razón a empatía únicamente, ¿no? Sino en razón al proyecto en cuestión. Sí, al respecto destacar, por ejemplo, la iniciativa que tomó el diario El Mayor El Deber, cuando tiempo atrás puso precisamente frente a la ciudadanía para hacer una suerte de sondeo de las propuestas que tenían cada una de las personas con perfiles a ser candidatos en estas próximas elecciones generales. Luego, de manera saludable, el órgano electoral ha presentado un proyecto de ley que ahora ya es una ley del país, donde obliga a las personas que sean precisamente candidatos a debatir de manera abierta y obligatoria, pero yo creo que allí faltó una mayor participación del ciudadano en esa suerte de sondear, verificar cuál es la propuesta y su alcance, porque solamente se limita a invitar a los candidatos y que sean consultados por los medios de prensa. Debería haber funcionado como en otros países, por ejemplo, consultando precisamente las formas en las cuales hacen esos debates. En México, por ejemplo, en algunos de sus estados permiten que, primero, los debates sean por ejes temáticos. Entonces el ciudadano sabe por qué eje o qué mesa se va a ir a sentar y va a debatir precisamente con el candidato hasta absolver las dudas, interrogantes o cuestionantes. Sin embargo, en nuestro caso vamos a estar limitados en el tiempo, que conlleva una publicidad por medios televisivos, y por otro lado a consultas que solamente van a poder formular medios masivos de comunicación. Entonces creo que en eso hemos quedado cortos, en esta posibilidad de darle al ciudadano un mayor conocimiento y profundidad de la propuesta de los candidatos. Sí, y es importante, ¿no? O sea, el debate es sano. Ahora, también el ciudadano no le gusta, se cansa y se acobarda de escuchar comentarios que no tienen nada que ver con una propuesta en sí, sino que van más vertidos a un ataque al oponente político más que a la propuesta, ¿no? Y yo creo que todo el electorado en su generalidad debería tomar en cuenta justo ello, ¿no? Que veamos qué propuesta necesita el país actualmente como para poder emitir ese voto y que la democracia haga lo suyo, ¿no? Ahora otra cosa, un buen candidato no es el más populista. Un buen candidato es el que te dice sus propuestas claramente y el que todo el tiempo sale explicándotelas. En este sentido, en estas nuevas elecciones, a diferencia de las anteriores, porque ha avanzado la tecnología y tal, cada vez son más los candidatos y en más frecuencia que en sus redes sociales hablan sobre sus propuestas. Uno tiene ahí varios candidatos, no va a dar nombres, que le hacen comentarios en sus redes sociales y salen respondiéndolas. O salen invitados a podcast
y charlan con el entrevistador que lo increpa. Entonces, el debate obligatorio es más bien para que debatan entre ellos. Pero el buen candidato que quiere que sus propuestas lleguen a la ciudadanía, lo hace y lo hace constantemente, precisamente por esa cuestión. Bueno, mucha gente vota contra alguien, eso están en su derecho. Muchas veces las elecciones la gente vota contra, más que por alguien, contra alguien. Eso es otro derecho de la ciudad, porque quiere poner fin a una situación y eso moviliza a mucha gente. El rechazo que producen algunos candidatos les lleva a ser votados en contra de ellos, ¿no? Y eso yo creo que va a ser decisivo, ¿no? A la hora final, ¿no? O sea, no hay que provocar demasiado rechazo en la población, ¿no? Eso es fundamental. Así es, el denominado voto castigo, ¿no? Claro, el voto castigo. Ahora, El voto castigo y el voto útil. Así es, El voto útil, sobre todo en una segunda vuelta, ya se manifiesta de manera rotunda, ¿no? El voto útil, aunque no sea tu preferencia, pero es el voto útil para, digamos, pues conseguir que el candidato menos malo se convierta en el vencedor. Claro, en la primera vuelta también tiene una utilidad, el voto útil, aunque se nota menos porque hay muchos candidatos, pero en la segunda ya no hay otra. O sea, hay que votar te guste o no, porque es lo más útil, consideras que es lo más útil para el conjunto del país. Esa frase del voto útil evoca memorias turbulentas en la ciudadanía aquí en Bolivia. Bueno, totalmente agradecido con todos en el primer episodio del podcast de la UPSA. Muchas gracias, doctor Ramón Peralta. Muchas gracias, doctora Betty Carolina. Y muchas gracias, querido Mateo. A toda la audiencia, agradecidos y esperamos que este programa haya sido de mucha validez para ustedes.